Hola a todos, ¿cómo estáis? Quiero dedicar este vídeo a una consulta que me hacéis muchos relacionada con grafología y sobre todo muchas empresas, muchos responsables de recursos humanos que os llama la atención la grafología, y yo estoy encantada de arrojaros luz, sobre todo porque hay muchísima desinformación acerca de lo que es esta técnica y especialmente lo que es esta técnica orientada a los procesos de selección de personal. Muchos me preguntáis cuáles son los tipos de informes que más solicitan las empresas en el área de recursos humanos. Las solicitudes más abundantes, las solicitudes que más llegan, son para procesos de selección de personal y sobre todo para que realicemos el filtro previo. El filtro previo es el proceso de preselección, cuando llegan un montón de candidaturas y claro, lo que la empresa pretende ahorrarse es tiempo. Cuando comienza un proceso de selección, normalmente las empresas quieren encontrar a los candidatos adecuados lo antes posible. Tened en cuenta que si se realizan muchas baterías de test, todo esto es una inversión en tiempo. En cambio, con la prueba grafológica se ahorra muchísimo tiempo y os voy a contar un poquito por qué. Cuando me llegan a mí, por ejemplo, las candidaturas, todas las cartas de los candidatos y la empresa me describe cuál concretamente es el puesto y los requisitos de ese puesto, a través de grafología podemos hacer un filtro súper rápido. Bueno, esa rapidez siempre va a depender del número de manuscritos que tengamos que analizar. Por daros un muestreo, una cantidad aproximada, a lo mejor un proceso de selección en el que se presentan 200 candidaturas para un puesto, en 2-3 días un grafólogo puede haber hecho el filtro preliminar y entregar a la empresa los 5 o 6 candidatos que más se ajustan al puesto que está solicitando. Fijaos lo que os digo, en 2 o 3 días, cuando a lo mejor realizando una amplia batería de test se podrían tardar semanas, incluso meses. Por mi experiencia particular os comento cómo trabajo yo. Ya os digo que hago filtros de preselección de candidatos, 200, 500, depende mucho de la empresa. Generalmente los puestos que más se solicitan son comerciales, administrativos y luego también muchísimos puestos directivos. Me alegra muchísimo saber que cada vez se utiliza más la grafología en selección de directivos, de puestos de alto nivel. Como os comento, la gran ventaja de la prueba grafológica es la agilidad, sobre todo para realizar el filtro de preselección y sobre todo la objetividad, ya que el grafólogo no tiene ningún dato del candidato, es solamente lo que nos aporta la empresa y nosotros no vemos al candidato, no sabemos cómo es, ni siquiera conocemos su currículum. Entonces podemos darle de una forma muy fiable y muy objetiva nuestra impresión, nuestras conclusiones al responsable de recursos humanos que se encarga del proceso y ya le dejamos todo el informe y todas las pistas para que él pueda realizar con mayor eficacia y sobre todo, ya os digo, con mayor agilidad la entrevista de selección. Muchas veces esa entrevista se basa en nuestro informe previo, ya que nosotros llegamos a un nivel muy profundo de análisis psicológico, de análisis de la personalidad, que a lo mejor en el tiempo que dura una entrevista el responsable de recursos humanos no se percata de determinados datos. Muchas veces es el grafólogo el que le da pistas sobre cómo orientar la entrevista. Por ejemplo, si detectamos que el candidato pueda estar mintiendo en algún aspecto de su currículum, podemos preparar al responsable que va a hacer la entrevista para que incida ahí con sus preguntas. Yo siempre recomiendo a los entrevistadores, al responsable que va a hacer la entrevista, que haga el informe grafológico previo, porque nosotros le vamos a dar mucha pista sobre cómo orientar esa entrevista de selección. Pero bueno, ya os digo que depende de la empresa. Hay empresas que solicitan el filtro inicial, luego ya no nos vuelven a solicitar más nuestro servicio. Hay empresas que solicitan el filtro inicial y luego ellos hacen las entrevistas, otro tipo de pruebas psicológicas y finalmente a lo mejor se quedan con 5 o 6 candidatos y nos vuelven a remitir los manuscritos para que nosotros decidamos si solamente hay un puesto o 2 a cubrir, pues cuáles serían el candidato o los candidatos más adecuados concretamente para ese puesto. En este caso se haría un doble filtro para mayor fiabilidad. Otro tipo de informes que también se nos solicitan bastantes son los informes de evaluación de candidato.
En este caso no hacemos el filtro previo, sino que el candidato ya nos viene preseleccionado por la empresa. En ese caso lo que hacemos es una evaluación, aparte del informe grafológico completo, que se hace siempre, hacemos una evaluación de aptitud, de si el candidato es apto o no para los requisitos que pide la empresa, y sobre todo también piden análisis de competencias específicas para el puesto, y esas las evaluamos también. Hay otras empresas que solicitan simplemente un informe por competencias. En general yo no lo recomiendo, siempre aconsejo hacer un informe completo que englobe toda la personalidad y luego las competencias específicas, porque así se tiene una visión muchísimo más genérica de lo que es la personalidad del candidato que se pretende incorporar. Otro tipo de informes que también se solicitan en las empresas son estudios de motivación. Esto se realiza en trabajadores que ya están incorporados dentro de la empresa y cada cierto tiempo se les hace una evaluación a través de un informe grafológico para ver si sus motivaciones siguen siendo las mismas que cuando se incorporaron a la empresa o han cambiado. Muchas veces los candidatos entran a la empresa con una motivación, por ejemplo, que pueda ser económica, y a medida que van creciendo dentro de la empresa esas motivaciones cambian. Hay muchas personas que lo que quieren es tener una carrera profesional dentro de la empresa, hay otros que lo que quieren es una mayor conciliación familiar, por ejemplo. Entonces nosotros, a través de informes grafológicos, que se recomienda que sean periódicos dentro de la empresa, podemos ir analizando esos cambios de motivaciones en los empleados. Otro tipo de informes que también nos solicitan muchísimo las empresas son los informes de diseño de equipos eficaces. Estos informes normalmente se realizan cuando está convocado un proyecto que va a ser largo, que va a ser duradero, y se quieren adecuar determinadas personas, no solo teniendo en cuenta su perfil técnico, sino también la compatibilidad de caracteres. Lo que se pretende en estos casos es que sea un equipo que funcione no solo a nivel profesional, a nivel técnico, sino también que tengan caracteres compatibles, y sobre todo medimos muchísimo la capacidad de trabajo en equipo, la capacidad de flexibilidad y adaptación de cada uno de esos empleados, y también su capacidad de resistencia al estrés y a los cambios que puedan surgir en un momento dado de ese proyecto común. Y por último, otro tipo de informes muy frecuentes que también solicitan las empresas son los informes de orientación profesional. Este tipo de informes los solicitan las empresas y también los particulares. Muchas veces a las empresas les interesa saber qué tipos de talento tienen en la empresa, o hacer una orientación vocacional o profesional en un momento dado a los empleados o a algún empleado concreto. Generalmente y muchas veces tristemente se suele hacer un estudio de orientación vocacional como acompañamiento cuando se despide a un empleado. Sustituiría un poco a lo que sería una carta de recomendación, ¿no? Se solicita un informe donde se determinan el tipo de talento, las aptitudes, los puntos fuertes, los puntos débiles y cuál es el perfil profesional de ese empleado de cara a que pueda orientarse y seguir su camino fuera de la empresa en su búsqueda de trabajo. Como os digo, este tipo de informes de orientación vocacional o profesional también lo solicitan los particulares. Muchas veces hay personas que solicitan este tipo de informes porque no se sienten a gusto en su trabajo o quieren hacer un cambio de rumbo a nivel profesional y desean que un técnico objetivo, que no les conoce de nada, como en este caso sería un grafólogo, les diga cuáles son sus competencias, sus puntos fuertes, sus puntos más destacados, tanto a nivel profesional como a nivel personal, de cara, ya os digo, a un cambio de rumbo a nivel profesional. Creo que en este vídeo he conseguido englobaros un poco cuáles serían los principales informes que se solicitan dentro de la empresa. No obstante, si os surge alguna duda, sabed que estoy a vuestra entera disposición. Os dejo por aquí abajo los datos de contacto y también os animo a que os suscribáis a este canal de YouTube dando aquí a suscribirse y también a la campanita. Si le dais a la campanita seréis los primeros en recibir una notificación en cuanto suba algún vídeo nuevo. También estaré encantada de responder a todas vuestras dudas que me podéis dejar por aquí, tanto en el correo electrónico que os he dado como en los comentarios de este vídeo.
Ya sabéis que quedo a vuestra disposición y nos vemos en próximos vídeos.